Bueno chicos, espero que anden bien. Recuerden que en la primera etapa estamos viendo todo lo que es motores y nos quedan ver por motor trifásico, que es un motor llamado asincrónico porque va a menor velocidad que las vueltas que gira el campo magnético. Vieron que en un motor trifásico hay un campo magnético rotativo, que lo vamos a ver en otros videos que yo les preparé. Sí, pero principalmente lo que quiero que me interesa a mí, digamos, uno podría hablar mucho de motores, y obviamente el concepto de un taller es que a ustedes les quede claro, más allá de la teoría de cómo funciona un motor, cómo se conecta un motor y cuáles son las partes, o por lo menos que yo quiero que se lleven, que ustedes aprendan a interpretar la chapa de un motor, ¿sí? Y cómo es el conexionado de un motor, ¿tá? Recuerden que en un motor trifásico, en su interior, ¿sí? En el estator tiene 3 bobinas, ¿sí? Esas bobinas en realidad en el motor de ensayo que nosotros tenemos en el laboratorio está formado por 6 bobinas. Si uno presta atención, sí van a ver que tiene un total de 6 bobinas, ¿eh? O sea, uno va a ver que tiene 6 bobinas dispuestas en su interior, ¿eh? Si uno presta atención, están distribuidas de una manera que están, digamos, a 120 grados, forman digamos, un bobinado de 120 grados. O sea, tenemos una bobina acá y otra acá, una acá, otra acá, una acá y otra acá. Sí, un total de 6 bobinas. O sea, esta bobina, el comienzo de esta bobina, ¿sí? Va a venir acá y de acá va a salir una bobina, ¿está? Bueno, esta conexión que yo hice acá no existe en el motor de ensayo que van a ver digamos, en la imagen, ¿sí? Está formado por un total de 6 bobinas, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer es la conexión en esa bobina. Vamos a unir este punto con este punto, este punto con este punto y este punto con este punto. Bueno, acá tenemos el motor del laboratorio y bueno, lo que vamos a hacer es desarmarlo para que ustedes puedan apreciar lo que yo les contaba en el video de las bobinas que tenemos. Este es el estator del mismo, vemos el total de 6 bobinas que cuenta este motor de ensayo. Lo que voy a hacer es extraer el rotor. Es un rotor de tipo de jaula de ardilla, para lo cual, bueno, tiene la ventaja este motor que uno puede desarmarlo totalmente y poder ensayar el mismo, ¿no? Eh, bueno, también tiene esto que ven acá, es un manchón especial con un sensor que después van a ver más adelante que permite ver las revoluciones por minuto del mismo para hacer un ensayo que es para ver la potencia mecánica del mismo. Recuerden que los manchones es una unión mecánica que existe entre dos etapas móviles y lo que hace justamente es amortiguar en el arranque, ¿sí? En este momento está conectado un motor de continua con el motor asincrónico. Bueno, este es el rotor de jaula de ardilla, típico de un motor asincrónico, como vimos ahí en la teoría. No tiene obviamente ni carbones ni ninguna conexión eléctrica, ya que su propiedad se gira. Bueno, ahí podemos apreciar el bobinado que tiene, la cantidad de bobinas que posee en el estator, ¿sí? Todo el enrollamiento. Son todas bobinas exactamente iguales, y vemos que tiene un total de 6 bobinas. Ahí vemos U1, ¿sí? U2, U5, U6 y B1, B2, B5, B6, W1, W5 y W6. Bueno, ahí podemos ver cómo conectamos, lo que yo les contaba. Si unimos la bobina para dejar solamente un juego de 3 bobinas. Lo que hacemos es unir el final con el principio 1, el final con el principio, el final principio, ¿sí? Recuerden que este es un motor totalmente didáctico, ahora después les voy a mostrar que en los reales obviamente lo único que encuentran es los 6 borneras, ¿sí? Ahora voy a hacer un tipo de conexión, vamos a conectar a una fuente variable que tiene, ya que el banco de ensayo nos permite generar una tensión alterna variable,
de una tensión no más de 40-50 volts por una cuestión de seguridad. Bueno, elegí uno de las 6 borneritas para colocar la alimentación. Ahí tenemos las 3 fases que salen de la fuente de alimentación. ¿Ven? L1 tenemos de acá, L2 y L3. Las mismas van a entregar tensión al motor. Y en estas 3 borneras que nos van a quedar libres, que es U1, B1 y W1, voy a hacer una conexión típica que después vamos a contar, que se llama estrella, puenteando estas 3. En un motor real sería con unas chapas que trae y permite alimentar el mismo, ¿sí? Para ver un poco el campo magnético, ¿no? Bueno, para lo cual yo lo que voy a hacer ahora es introducir una lata de gaseosa, ¿sí? Que nos va a simular el rotor, como si fuera una jaula de lisa, y bueno, vemos como al alimentarlo el mismo gira, al igual que pasaría en el rotor de jaula de ardilla, ¿sí? Simplemente es una cuestión didáctica, podría poner unas bolitas, algo, y también podría girar, ¿sí? Entonces, esto tener en cuenta que simplemente se hizo como para poder apreciar el giro, ¿sí? ¿Para qué? Para que nos quede exactamente igual que lo que ustedes van a encontrar cuando abran un motor o cuando vean un motor. Van a ver un motor que tiene, ¿sí? Normalmente en su caja donde están las borneras, van a ver que tiene un total de 6 tornillos. ¿Por qué tiene 6 tornillos? Porque justamente cada tornillo estaría representado por esto, ¿sí? O sea, vamos a ver que tenemos U1, ¿sí? Vamos a tener U2, ¿sí? B1, B2, ¿sí? Y acá tenemos W1, W2, ¿correcto? ¿Cómo es el conexionado? Bueno, normalmente el bobinador, ¿qué es lo que hace? No me lo pone, digamos, si acá comienza, vamos a suponer que este fuera el U1, ¿sí? No me lo termina acá, el U2, porque lo importante de todo esto es que ustedes aprendan a conexionar las chapitas. Y van a ver que vienen con un juego de 3 chapitas en su interior, ¿sí? Entonces, ¿cómo hace el bobinador? El bobinador me va a dejar que esta bobina que empieza acá, van a ver que termina acá, ¿sí? O sea, acá tengo U1 y acá voy a tener el U2, ¿está? Después van a ver que acá van a tener el B1. ¿Y dónde va a terminar el B1? El B1 va a terminar acá. Sí, acá está el B2. ¿Sí? Y el W1, que estaría acá, comienza y termina acá. Bueno, ahí vamos a hacer una prueba para que ustedes vean el bobinado, ¿sí? Vemos como no tenemos continuidad, y hay continuidad entre esa bobina y esa bobina. Fíjense cómo están ahí o sea que el primero con el segundo, ¿sí? Bueno, y ahí volvemos a ver cómo está cruzada la bobina, que marca la continuidad. Y por último, sí, vemos que es lo que yo les mostraba, tenemos continuidad en la última. Bueno, esa es la forma de testear la bobina. Principio de esa termina acá, y esta va cruzada. Esto es lo que va a permitir a la hora de tener que armar el conexionado con las chapitas, simplemente poder colocarlas. Estas son las chapitas que yo les contaba. Ven, hay una conexión, uno esa con esa, la otra chapita puenteo ahí en una conexión especial que se llama estrella, y la última nunca la tiren, ¿sí? Recuérdenla, guardarla o colocarla ahí, simplemente reforzando la conexión. Luego van a colocar los tornillos o las tuercas, apretando los 3. ¿Y de dónde voy a alimentar? Voy a entrar por el prensacable en estos 3 lugares. Voy a poner L1, L2 y L3. Depende obviamente el sentido de giro del motor. Después vamos a ver que un motor trifásico, cambiando 2 bobinas, invierte el sentido de giro. Bueno, esto es lo que yo les quería mostrar en un motor y cómo se medían las bobinas con un tester para saber ubicarlas. La otra conexión que tienen es esta, que es el triángulo, ¿sí? Ven cómo colocamos las chapitas, y a la misma que pasaba anteriormente, aprieto bien y voy a ingresar en L1, L2 y L3 en cada uno de esos lugares, que es indistinto de un lado y del otro. Podría estar de un lado o del otro, es exactamente lo mismo.
¿Por qué se hace este conexionado? Simplemente porque existen dos conexiones posibles en un motor trifásico, ¿sí? Una conexión se llama en estrella y otra se llama triángulo, ¿sí? Si yo, digamos, viera los dos tipos de conexiones que hay, una de las conexiones posibles, ¿sí?, va a ser en estrella. O sea, ¿qué significa? Que todas las bobinas van a estar unidas, ¿sí?, en un punto medio, en este punto que está acá, ¿sí? A este tipo de conexión se lo conoce con el nombre de estrella, de estrella. ¿Y cómo lo van a tener que ustedes conectar en un motor real? Si ustedes tienen la bornerita esa que tiene así, van a ver que tienen los 6 tornillos y le van a venir 3 chapitas. Una chapita van a poder tirar entre este punto y este punto la unen acá, y la otra no la tiren, pero la idea es que unan todo esto. ¿Y dónde van a conectar, digamos, la trifásica? En estos 3 lugares, la conexión U1, B1 y W1. ¿Está? Ese es el tipo de conexión en estrella. La otra posibilidad es triángulo, que se hace un motor. ¿Cómo sería? Se une principio con final y se une, ¿sí? Ahí yo les dibujo L1, L2 y L3, ¿sí? Acá, perdón, no les dibujé L1, L2 y L3, ¿está? Este tipo de conexión que es en estrella, ¿cómo sería? Bueno, es muy fácil. Tienen la bornerita con los 6, ¿sí? ¿Y qué van a hacer? Acá van conectadas las 3 fases, ¿sí? L1, L2 y L3. Y recuerden que eran 3 chapitas, ¿sí? Una chapita va a ir acá, y otra chapita va a ir acá, y la otra chapita va a ir acá. Ustedes me dirán, perfecto, ¿qué diferencia hay entre una conexión? ¿Yo puedo elegir entre una conexión y otra? No. Porque en realidad, yo les cuento un poquito. Normalmente ustedes van a tener que empezar a aprender a leer lo que está en las chapitas de los motores, ¿sí? Los motores vienen con unas chapas con muchas indicaciones, ¿sí? ¿Qué indicaciones? ¿Qué corriente consume? ¿Qué potencia? ¿Cuántas revoluciones por minuto? ¿Sí? Después vamos a describir en un paso aparte bien las chapitas, pero principalmente vamos a ver la tensión. ¿Sí? Van a ver que hay motores que dice 220 volt barra 380, ¿sí? Y hay otros que dice 380, ¿sí?, barra 660. Bien. ¿Qué significa? Significa que estos motores van a poder ser conectados, ¿sí?, en triángulo en estas tensiones y en estrellas en estas tensiones. ¿Cuál es el problema? En nuestro país, en la República Argentina, la tensión que existe entre cada fase, ¿se acuerdan de cuánto es? De 380 volts. Yo tengo 380 volts entre fase y fase. Por lo tanto, si en mi chapita dice 220, 380, en el caso de tener un motor así, yo no voy a poder hacer la conexión en triángulo, porque se quemaría, porque el bobinador lo que hizo, preparó que cada bobina soporte 220 volts, como yo tengo 380, lo quemaría. Por lo tanto, si yo tengo un motor que tiene esto, yo no puedo hacer esta conexión. Simplemente voy a poder hacer conexión en estrella. Si mi motor, que normalmente los motores muy grandes, ¿sí?, de arriba de los 10 HP, vienen con estas características, se puede hacer una conexión, o se puede conectar en triángulo o en estrella. Ustedes miran, ¿y cuál es la diferencia? Y, primero y principal, uno tiene que tener en cuenta si a la hora de ver qué consume más o consume menos, por lógica diría que este motor consume más que este. ¿Por qué? Porque ustedes se acuerdan, por la ley de Ohm, que decía que la intensidad en un circuito, voy a estar empezando nada más, la intensidad es igual a ¿qué? Al voltaje sobre la resistencia, ¿correcto? Si yo digo que el voltaje siempre, tanto entre acá, que es 380 volts, y acá es 380 volts, yo puedo decir siempre que es 380 volts. Por lo tanto, es una constante la tensión. ¿Qué es lo que va a variar? La resistencia eléctrica. Si yo me imagino a la bobina como una resistencia, recuerden que la bobina para la alterna es como una resistencia, ¿sí?, llamada reactancia inductiva. Yo tengo una sola resistencia y acá la corriente pasa por 2 resistencias, ¿sí? Por lo tanto, esto es de mayor resistencia, porque son 2 resistencias en serie. Esta, al tener mayor resistencia, ¿cómo es la corriente? Menor. Por lo tanto, este motor consume menos que este, ¿sí? Ahora, ¿cuál tiene mucho más fuerza? Obviamente el triángulo. Pero lo importante que ustedes deben saber siempre a la hora de hacer una conexión en un motor es poder empezar a interpretar lo que dice en la chapa. Si en la chapa dice 220, 380, no van a hacer conexión triángulo, solamente en estrella.
Si dice 38660 puede hacer los dos tipos de conexiones. Vamos a ver más adelante que obviamente en el real motor se hace las dos conexiones, hace lo que se llama un arranque estrella triángulo. ¿Por qué? Porque todo motor van a ver que consume mucho en el arranque, ¿sí? Llega a consumir 3 veces más, tanto en un lado como en el otro. Entonces es una conexión muy especial que la vamos a ver más adelante. Entonces, recuerden esto de los motores trifásicos, que es importante, que nosotros vamos a ir hablando en todos los videos, digamos, que están ahí, ¿sí? Primera característica a tener en cuenta, atención, si ustedes no tuviesen la chapa y no saben el motor de cuánto es, y bueno, la conexión posible es siempre en estrella. Ante la duda, conecto en estrella, ¿sí? Entonces, cosa a tener en cuenta, tipo de conexión que se hace en un motor trifásico. Bueno, acá vamos a hacer el ensayo para que ustedes vean cómo el motor consume mucho en el arranque, ¿sí? Digamos, de arranque casi 4 amperes y pico, y luego cuando entra en régimen va a 1,5, ¿sí? Fíjense que casi 3 veces más. Acá vamos a ver la potencia, ¿sí? Vamos a detener de vuelta el motor para poder apreciar esto, y le vamos a volver a dar un arranque para ver el consumo, cómo sube, 4 amperes y medio, potencia 70 y pico vatios, y luego cuando entra en régimen se estabiliza el mismo, ¿sí? Permitiendo ver cómo el motor consume mucho en el arranque. Bueno, en el video vamos a ver que todo motor trifásico llega a consumir hasta 3 veces más en el arranque. Entonces, una posibilidad que existe en la industria es, a ver, si consume 3 veces más, vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que nuestro motor, ¿sí? Yo lo conecto en estrella, ¿sí? Y vamos a suponer que en el arranque este motor consume alrededor de 5 amperes. O sea, en el arranque, ¿sí? Consume 5 amperes. Cuando está funcionando, o sea, en funcionamiento, en el funcionamiento puede consumir alrededor de, vamos a suponer, 1,5 amperes, 2 amperes consume. ¿Sí? Digamos, esto es cuando arranca, consume hasta 3 veces más de lo que consuma, digamos, en el trabajo normal del motor. ¿Sí? Si yo lo conecto en triángulo, ¿sí? ¿Qué voy a ver? Que este motor que está acá consume capaz que más de 10 amperes, qué sé yo, vamos a suponer, qué sé yo, 13 amperes. Estos números son aleatorios, ¿sí? Y vamos a ver que en el funcionamiento este motor consume 5 amperes. ¿Qué es lo que ustedes pueden observar? ¿Qué es lo que pueden observar? Que fíjense que el motor en el arranque en estrella consume lo mismo que en el trabajo que en un motor en triángulo. Esta característica es muy importante a la hora de un motor porque ustedes imagínense que todos los motores en la industria digamos, como vimos en los videos, van a ver que cuando falta una fase el consumo aumenta, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? A ver, pensemos un poquito. Si nosotros tenemos un motor que está funcionando y consume por cada fase 2 amperes, ¿sí? 2 amperes, 2 amperes, ¿sí? L1, L2 y L3, vamos a suponer que vamos a nuestro motor. Y vamos a suponer que de pronto se corta una fase, se abrió una fase, estos 2 amperes lo compensan los otros 2 bobinados. ¿Qué quiere decir? Que este comienza a consumir 3 amperes y este comienza a consumir 3 amperes. O sea, ¿qué quiere decir? Quiere decir que en un motor trifásico, digamos, que consume 2 amperes por fase, ante la ausencia de una fase, trata de compensarlo, como está en el video, con 1 amper más, por ejemplo, en este ejemplo, ¿sí? ¿Qué es lo que se le produce? Obviamente el motor se quema. ¿Por qué se quema? Porque el bobinador puso la selección de cables para poder soportar la corriente normal de trabajo. Entonces, por ahí puede soportar un pico, pero no un funcionamiento constante de mayor... Apreciar lo que les contaba del consumo del arranque, ¿sí? Bueno, vemos que está consumiendo 1 amper y pico más o menos cada una de las fases. Este es un selector que me permite ver la corriente cada una de las fases. Importante, cada bobina consume aproximadamente lo mismo, si está diseñado, ¿sí? Y lo que voy a hacer ahora es desalimentar una de las fases para ver cómo ustedes pueden apreciar cómo aumenta la corriente en el mismo, ¿sí? Ven que el aumento se fue a 2, casi 3 amperes el doble, ¿sí? Obviamente el motor le cuesta más, se siente la fuerza, pero
fíjense que tendió a seguir. Sí, obviamente el motor está alimentado con 20 volts. Si estuviera con mayor tensión, por ahí se apreciaría un poco más. Vamos de vuelta a subirlo al 1,6 amperes. ¿Sí? Saco una de las fases y fíjense que se fue 2,5 amperes. 2,5 amperes. Fíjense que el aumento de la corriente y el motor sigue girando. Esto ya hay que tener en cuenta, ¿sí? Porque si uno está funcionando mucho tiempo, el motor se puede llegar a quemar. Consumo. ¿Qué es lo que se hace? Se pone un guardamotor. Se pone un guardamotor para evitar qué cosa, que controle. Acuérdense que el guardamotor, vamos a ver igualmente, el guardamotor que hace, controla la corriente en cada una de las bobinas. Cuando una de las bobinas varía la corriente, o se pone en cero, disminuye, automáticamente actúa y, digamos, desconecta. El guardamotor vendría a ser una térmica, ¿sí?, regulable, que puede cortar ante la falta de una de corriente. ¿Está? Entonces, siempre que pongamos un motor tiene que tener, un motor trifásico tiene que tener un guardamotor. Motor monofásico no hace falta porque ante la falta de una fase el motor no anda, ¿sí? Pero el motor trifásico, si está funcionando, van a ver que aumenta el consumo hasta quemar. ¿Está? Entonces, siempre tener en cuenta eso. Bueno, otra posibilidad, si no tengo un guardamotor, es poner poner un guardamotor es esto, perdón, ¿sí? Van a ver que es una térmica, ¿sí? Pero tiene una regulación, a diferencia de las térmicas comunes, tiene una regulación de corriente de trabajo. ¿Qué hace? La corriente va a medir la corriente que va en las fases. Si una de estas fases disminuye, se pone en cero, automáticamente actúa cortando el motor. Después vamos a ver en el trimestre que viene que vamos a usar algo que se llama relé térmico, que se adosa a un contactor. ¿Está? Entonces, siempre que tengamos un motor, recuerden poner un guardamotor como mínimo, ¿sí? Bien. Entonces estamos diciendo que obviamente en un motor trifásico tenemos este consumo, ¿sí? Esto, como bien habíamos dicho, digamos, en la importancia de tener un guardamotor, sí, siempre que tengamos esto podemos garantizar que ustedes al diseñar, ¿qué van a diseñar? Van a diseñar la sección del cable para soportar 5 amperes. No van a tener que sobredimensionar por el arranque de trabajo. Y podemos poner un guardamotor, o sea, ¿qué quiere decir? Que el guardamotor va a poder estar ajustado a esta corriente de trabajo y no voy a tener que sobredimensionarlo para que no actúe en el arranque. O para, por lo menos, para que funcione bien. Entonces, esto es una cosa que normalmente tienen que tener en cuenta en un arranque de triángulos, por eso se hace, para mantener constante la corriente, tanto del arranque como del trabajo, ¿sí? Bueno, la inversión de giro en un motor trifásico es bastante sencilla, ¿sí? Si usted tiene, vamos a suponer, en esta conexión en estrella, ¿sí? Elegí estrella por elegir, tengo L1, L2 y 3, y este motor vamos a suponer que gira en un sentido. Si yo quiero invertir el sentido de giro, simplemente lo que hago es tomo dos fases, cualquiera, vamos a suponer, tomo esta y les invierto. O sea, paso esta para acá y esta la invierto, ¿sí? Siempre que invierta dos fases, lo que voy a hacer es invertir el sentido de giro. Como lo vemos en el video, es bastante sencillo, no es muy complicado, pero tiene esa practicidad. El motor trifásico es muy práctico justamente por eso. Bueno, acá vamos a hacer la práctica. Elegí una conexión, vemos como el motor gira hacia la izquierda, vemos que la conexión de alimentación es amarillo, rojo y verde, y lo que hago es invierto dos, cualquiera de las dos. Puse el rojo en un lugar y el amarillo en el medio, hice solamente esa inversión y voy a ver que ahora arranca hacia el lado contrario, hacia el lado opuesto que había comenzado a girar, ¿sí? Esta es una inversión de giro. Vuelvo a retornar para que vuelvan a apreciar de vuelta como arranca hacia el lado izquierdo el motor, y podemos apreciar simplemente. Bueno, bastante sencillo la inversión de giro, que lo veremos en el primer video cómo se hace en un automatismo. Bueno, con respecto a las chapas, digamos, tienen muchas características que tienen que empezar a darle un poco de bolilla. Por ejemplo, es muy común que las chapas, las que vamos a ver,
por ejemplo, diga IP55. ¿Qué significa que IP55? Significa que va a soportar el polvo, el polvillo ambiente, qué sé yo, y que soporta agua a presión. O sea, si lo llevo a mojar algo, no pasa nada, ¿sí? Lo que igual no quiere decir que va a poder soportar si se sumerge o crece el agua en el lugar de trabajo y se llena y está un tiempo con agua, obviamente el motor no va a poder soportar. Simplemente es la salpicadura, el agua o el polvillo, ¿sí? Eso es lo que dice IP55. Van a ver que hay muchas características dentro del IP, pero un motor de ese tipo. ¿Qué más? Frecuencia de trabajo. Van a ver que dice 50 o 60 Hz. Varía, en nuestro país son 50 Hz, ¿sí? En otros países son 60 Hz. ¿Qué va a variar? La frecuencia está relacionada con esto que está acá, miren, ¿ven? Esto dice revoluciones por minuto. Por ejemplo, este motor va a 1350 revoluciones por minuto a 50 Hz. Si fuera 60 Hz seguramente iría a 1650 revoluciones por minuto. O sea, aumenta la velocidad. Por eso es importante que yo tenga que ver qué cosa. Ustedes dirán, ¿y qué importancia tiene esto? Y bueno, a la hora de hacer una máquina, la cantidad de vueltas que gira por minuto es muy importante. ¿Qué otra cosa tengo que fijarme? Bueno, esto que yo les contaba, 220, 380, quiere decir que se puede conectar en triángulo 220 y 380 en estrella. Obviamente, si yo tengo un motor con esta chapita, solamente voy a poder conectar, obviamente, 380 en estrella. O sea, la conexión solamente voy a poder hacer acá en estrella, no voy a poder hacer triángulo. ¿Qué otro dato importante que tiene que tener en cuenta? Corriente. Miren, la corriente en triángulos de 1,33 consume mucho más y en estrella es 0,77 amperes. Recuerden que esto es corriente de trabajo. Puede llegar a consumir hasta 3 veces más en el arranque. Coseno phi, algo muy importante que después lo vamos a ver, que es importante saber, algo después se va a llamar corrección de factor de potencia, que van a ver el año que viene, seguramente el sexto año, pero los motores se compensan porque son una bobina para la línea. Y en realidad, las empresas de luz, ¿sí? A nosotros nos cobran una potencia que se llama, ¿sí?, potencia activa, y al poner una bobina en la línea, lo que hacemos es un desfasaje, ¿sí? No los quiero complicar mucho, pero aumenta la corriente de línea. Entonces, ¿qué nos exigen las compañías de luz o las empresas de luz? Que corrijamos el factor de potencia. Y esto es un dato importante que lo van a usar el año que viene para saber qué capacitor poner. Yo después tengo unos videos que les voy a mostrar. Digamos, no está perfectamente hecho el cálculo, pero para que vean cómo disminuye la corriente en un motor trifásico al colocarle capacitores en. Bueno, acá vamos a hacer el ensayo de la corrección del factor de potencia. Así vamos a colocar el motor en marcha. Vemos el consumo en aproximadamente 3,4 amperes. Y voy a elegir 3 capacitores, que son los que están en el banco de ensayo. Hice una conexión en estrella en los mismos capacitores, que hace exactamente igual que un motor. Y voy a colocar, digamos, 3 conectores en estrella, y en los extremos voy a colocar cada una de las fases. Que ahí vemos ahí abajo, y vamos a apreciar como los 3,4 amperes van a ir disminuyendo. Fíjense, 3,19 amperes como disminuyó el consumo al poner los capacitores. Para poder apreciarlo mejor, lo que voy a hacer es poner un interruptor para que ustedes puedan ver cuando conecto o desconecto el capacitor y ver cómo varía y la importancia del mismo, ¿no? De cómo se disminuye la corriente en la línea de trabajo, ¿sí? 3,4 amperes, ahí coloqué los capacitores y disminuyó 3,19 amperes. Obviamente no está hecho el cálculo perfecto, pero permite mostrar cómo